Buenas noches para todos, mi nombre es Angélica Castañeda. Bienvenidos a su noticiero GNB Noticias, donde las buenas nuevas son primicia. Esta semana, al igual que las demás, se llevaron a cabo diferentes actividades en las que los niños y adultos disfrutaron de diferentes momentos recibiendo la verdadera felicidad. Para comenzar, les contamos que el 28 de junio en la ciudad de Ibagué se llevó a cabo un evento dirigido especialmente para los niños. Por supuesto, nuestros voluntarios estuvieron participando activamente, sirviendo con todo su corazón a otros. Veamos más detalles de este precioso tiempo. La vereda Carmen de Bulira recibió el 28 de junio a los voluntarios de la Escuela Bíblica Soñadores de la sede de Ibagué. En una excepcional jornada, tanto los maestros que organizaron el evento como los niños que participaron junto a algunos de sus familiares vivieron un tiempo que con toda certeza quedó grabado en sus corazones. El sol abrasador y algunos problemas técnicos no impidieron que los organizadores siguieran adelante con la adecuación del parque para recibir a los pequeños participantes, quienes finalmente acudieron con gran expectativa acompañados de su familia para vivir una jornada llena de alegría, risas y esperanza. Entre las actividades programadas hubo danzas, juegos que desafían la mentalidad y teatro. Los aplausos y las sonrisas de alegría no se hicieron esperar, de tal forma que cuando la maestra que compartió el Evangelio les preguntó a los niños si habían comprendido y creían que Jesucristo había lavado todos sus pecados, tanto chicos como grandes respondieron sí, somos justos. Además, durante las reuniones en grupo que se realizaron antes de compartir un delicioso refrigerio, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar más detalladamente y confirmar la fe recibida. Los testimonios de algunos voluntarios que fueron parte del equipo organizador mostraron que eventos como este permiten que no solo los asistentes, sino también los jóvenes voluntarios reciban fortaleza al servir a otros. La Escuela Bíblica Soñadores sigue abriendo caminos para que los niños de Colombia reciban la gracia de la redención. Qué buen tiempo para los niños y los voluntarios. El mes de julio empezó con pie derecho gracias a la escuela de verano que se realiza cada año para los niños. En esta ocasión se llevaron a cabo diferentes actividades en las que estos chicos pudieron experimentar mucha alegría. Academia de danza, plastilina, pintura y muchas más fueron parte de este grandioso evento. Conozcamos más detalles. Los días 2 y 3 de julio, la Escuela Bíblica Soñadores realizó la Escuelita de Verano, un programa de aprendizaje con mucha diversión. Al evento se inscribieron más de 700 niños que tuvieron la oportunidad de disfrutar 2 jornadas llenas del amor de Dios. El Señor ha permitido que a través de la virtualidad, la alegría y esperanza lleguen a muchos hogares colombianos y que los niños puedan tener espacios de esparcimiento, aprendizaje y entretenimiento. Y sobre todo, que puedan conocer y recibir el amor de Dios expresado a través de Jesucristo. El programa tuvo mímicas, danzas, viajes por las ciudades de Colombia y academias de diferentes temáticas como mini chef, stop motion, storytelling, plastilina y pintura. Además, tiempo de testimonios, tips acerca del mundo del corazón y el tiempo más importante, la palabra de Dios. Todos estaban felices siguiendo las indicaciones para cada actividad. En el tiempo de la enseñanza bíblica, los niños confirmaron la salvación, el regalo más precioso de Dios, y aprendieron mediante la vida de 2 personajes de la Biblia, Sansón y David, la importancia de tener un mentor, un guía que dirija sus vidas. En esas historias, el maestro compartía que aunque los 2 habían recibido la gracia de Dios, solo David vivió apoyándose en esa gracia y, aunque en un momento de su vida se desvió, gracias a la guía del siervo de Dios, fue rescatado de la condenación. De esta manera, los niños aprendieron acerca de la importancia de tener guía en sus corazones y reconocer la gracia de Dios en cada instante, para así tener una vida bendita. La jornada fue dirigida por los niños de la Escuela Bíblica Soñadores, quienes con su carisma lograron capturar el corazón de los participantes. Finalmente, los niños pasaron un tiempo muy especial. Sus vidas quedaron llenas del amor de Dios y de la certeza de que pueden vivir con alegría y esperanza. Sin importar la dificultad que enfrenten, tendrán la fuerza de levantarse y la alegría de saber que Dios ha perdonado sus pecados y que guía sus vidas por medio de la palabra, la iglesia y el siervo de Dios.
Los niños son tesoro preciado para Dios. Este corazón lo ha recibido la Escuela Bíblica Soñadores Colombia. Por esta razón, seguirán programando actividades para llevar el corazón de Dios a los niños. Qué alegría ver cómo los niños reciben el corazón de Dios por medio de estas actividades. Por otro lado, les contamos que el Instituto Internacional para el Cambio de Mentalidad, ICAM, ha establecido relaciones y convenios entre diferentes organizaciones. Uno de estos es el caso de la Fundación Tejiendo Futuro, los cuales están muy interesados en que puedan brindar esta educación a toda la población. Veamos la siguiente nota. Gracias a la Convención Nacional que el Instituto Internacional para el Cambio de la Mentalidad, ICAM, llevó a cabo recientemente, incontables representantes de entidades gubernamentales e instituciones privadas que trabajan en pro del bienestar de la sociedad, encontraron en la propuesta de educación del Instituto ICAM la alternativa idónea para traer un cambio real al país. Es así, como fruto de este encuentro, se han establecido relaciones y convenios entre distintas organizaciones. Uno de estos es el caso de la Fundación Tejiendo Futuro. Las directivas de esta organización manifestaron su propósito de aplicar el modelo de educación de ICAM, por lo cual se concertó la realización de un programa de 4 sesiones de conferencias. Luego de coordinar los detalles correspondientes, se dio inicio a este programa enfocado a un grupo de mujeres del suroccidente de Barranquilla. Durante la sesión, las participantes disfrutaron de presentaciones culturales, conocieron en detalle los principios y el propósito del Instituto ICAM y se alegraron al regresar a la niñez por medio de las actividades de gimnasia mental. El punto central de la jornada fue la conferencia a cargo de la presidenta de ICAM, Esperanza Choi, quien durante su intervención, realizada luego de la deslumbrante presentación del mejor coro del mundo, el coro Gracias, resaltó la importancia y la necesidad de tener un cambio de mentalidad para llevar una vida exitosa y feliz. Después de la conferencia, las mujeres participantes tuvieron la oportunidad de reflexionar y socializar acerca de las estrategias aprendidas y de la manera de llevarlas a la práctica en su vida diaria. Las directivas de la Fundación Tejiendo Futuro, conscientes de las necesidades de su comunidad, manifestaron su agradecimiento a los representantes del Instituto ICAM y reafirmaron su decisión de trabajar de la mano con el fin de fortalecer el corazón y la mentalidad de los colombianos. En la campaña evangelística con el pastor John Choi, experimentamos y aprendimos el poder de la curación y escuchar la palabra de Dios, recibiendo la fe y esperanza a través de ella. Veamos la siguiente nota. Uno de los testimonios a través del cual el pastor Oxopar ha dado a conocer alrededor del mundo el poder de la palabra de Dios es el de la historia de cómo John Choi fue rescatado de la muerte luego de ser picado por un escorpión en Liberia, África, cuando sirvió como misionero entre 2007 y 2008. Participantes de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia se reunieron en 2 sesiones para escuchar de John Choi cómo recibió la fe para vencer la muerte. El primer día, el tema fue: si yo puedo, ustedes también pueden. Si Dios trabaja por medio de mí, Dios también puede trabajar por medio de ustedes. El segundo día, ¿cómo podemos tener un solo corazón con Dios? ¿Cómo podemos vivir por la fe que obtenemos en el corazón? Cada uno de los detalles de cómo John Choi se recuperó luego de que su corazón se detuvo en varias ocasiones y de que su temperatura descendió hasta los 17 grados, manifestaron de qué forma Dios puede transformar cualquier situación, sin importar lo difícil que parezca, en una oportunidad para ver el trabajo del Señor. Cuando ya no tenía nada a que aferrarse, cuando todo su cuerpo había prácticamente colapsado y en los hospitales los médicos ni siquiera lo recibían para atenderlo, John Choi se aferró a la palabra que el pastor Oxopar le compartió. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Actualmente, John Choi es ministro de la Misión Buenas Nuevas en Los Ángeles y continúa compartiendo la palabra de Dios y transmitiendo la fe que vence incluso la muerte. Ahora llegó el tiempo de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros esta noche, a través de su siervo, el pastor Oxopar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos retrata un mundo que está más allá de lo que nosotros pensamos. Si pensamos en nuestro propio nivel de pensamiento, jamás podremos llegar al nivel del pensamiento de la Biblia. En otras palabras, supongamos que ese parlante se descompuso
Si yo trato de repararlo, como soy bajito, por mucho que me esfuerce, no puedo alcanzarlo. Necesito otra fuerza que no está en mí para poder reparar ese parlante. Por más que yo me esfuerce, por más que yo trate de reparar el parlante, no puedo alcanzarlo. Por eso yo necesito otra fuerza que no está en mí. Por ejemplo, debo traer una escalera. O subirme a un escritorio. Aunque yo me esfuerce, con mi propia obra tampoco puedo. No importa qué tan diligente sea. Como este es un asunto que supera mi capacidad, tiene que venir otra fuerza que no está en mí para poder alcanzar el parlante y repararlo. Esto es algo muy simple. Sin embargo, hasta ahora las personas han vivido dentro de su propio nido. Hasta ahora han trabajado dentro de su marco. Supongamos que ustedes tienen que correr 100 metros, pero no hay nadie que lo pueda hacer en 3 segundos, ¿verdad? No tiene sentido. Solamente vivimos dentro de nuestro propio marco. Cómo comemos, cómo nos vestimos, o cómo cavamos la tierra, o cómo labramos la tierra, cómo obramos en una fábrica. Pero cuando ustedes necesitan algo que está fuera de su propio marco, tienen que traer una escalera y requieren otra fuerza que está fuera de su propia capacidad. A medida que leemos la Biblia, podemos encontrar cientos de historias de personas que descubren un mundo que está fuera de su propia capacidad. Después de descubrir ese mundo, en ese nuevo mundo puedo superarme a mí mismo. Hoy en la tarde fui a una reunión y estaban muchos alcaldes y muchas figuras. Yo les hablé sobre el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es un método diferente del que yo tenía. No depende de mi obra, ni de mi esfuerzo, ni de mi diligencia para limpiar mis pecados. Es un nivel que no puedo alcanzar. Ese es el perdón de los pecados. En otras palabras, no importa lo que yo haga, no importa qué método use, no se puede lograr por mí. No se puede hacer a través de mí. Por eso necesito a Jesús. Si yo pudiese hacerlo, no necesitaría a Jesús. Cuando recibimos el perdón de los pecados, debemos dejar a un lado todo lo que hacemos. Y Jesús tiene que hacerlo todo. Nuestro corazón tiene que ser el mismo con el corazón de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Estaba Nicodemo. Él sabía que Jesús fue enviado por Dios, pero él no podía aceptar su palabra. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si vemos los evangelios, cada vez que las personas se encontraban con Jesús, regresaban cambiadas. Sea un leproso, sea un ciego, sea un cojo, quien fuera, cambiaba. Nicodemo tenía un corazón torcido,
tenía un corazón diferente al del Señor Jesús. Él pensaba que él tenía razón. ¿Cómo puede suceder algo así? A pesar de que se encontró con Jesús, no podía cambiar y regresó a su casa sin ser cambiado. Después, en San Juan, capítulo 4, aparece la mujer samaritana. Ella cambió de marido 5 veces y se encontró con Jesús. Esta mujer se encontró con Jesús por primera vez. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a esta mujer? Cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Cualquiera que bebiere del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Eso es lo que él le dijo. Según nuestro entendimiento, ¿qué clase de agua es esa? ¿En dónde existe esa agua para que no te vuelva a dar sed jamás? No tiene sentido. Esta mujer pensó igual. ¿Dónde está esa agua? No bromee conmigo. Sé que soy una mujer, pero yo sé que no existe tal clase de agua. Esto es lo que seguramente habrá sentido, pero ella también sabía que su vida había sido incorrecta. ¿Y qué le dijo al Señor? Señor Jesús, déme de esa agua para que no vuelva a tener sed jamás, para que no tenga que volver al pozo. ¿Qué significa esto? Que ella aceptó la palabra de Jesús tal cual. ¿Amén? Esta mujer realmente halló la gracia de Dios y posteriormente en San Juan, capítulo 9, aparece el ciego de nacimiento. Él fue ciego desde su nacimiento. Estaba en las calles mendigando. Jesús vio a este hombre ciego y los discípulos le preguntaron, ¿él es ciego porque sus padres pecaron o porque él pecó? Y Jesús dijo, no es porque sus padres pecaron o porque él pecó, sino que la obra de Dios se quiere manifestar a través de él. Ciego, ve a lavarte al estanque de Siloé. Lo maravilloso fue que en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios, sea la luz y fue la luz, toda la creación y la naturaleza se somete a la palabra de Dios. Pero el ser humano tiene la influencia de Satanás. Satanás ha puesto un corazón diferente en el ser humano para que sea rebelde ante la palabra de Dios y caminar por un camino diferente al de Dios. Por eso todos terminamos transgrediendo. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Solo una cosa. Los errores que tú cometes, robar está mal, matar está mal, mentir y robar está mal. No robarás, no adulterarás, dice la ley. En el mundo de la ley, Dios tiene un corazón. No sigas tus pensamientos, acepta mi palabra. Amén. A este hombre que era ciego desde su nacimiento, Jesús le puso lodo en sus ojos. El ciego no sabía qué era eso. ¿Qué haces? Ten cuidado, aléjate de mí. No dijo eso, simplemente se quedó quieto. Después Jesús le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Este ciego no podía ir por sí mismo al estanque de Siloé. Jamás imaginó ir al estanque de Siloé. Ni siquiera tenía esa intención. Sin embargo, era el corazón de Jesús. Era la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús entró en su corazón. Hasta ahora, su propio pensamiento humano lo había gobernado. Pensaba en limosnear, pero ahora un nuevo mundo y un nuevo pensamiento entró en su corazón a través de Jesús. Escuchen atentamente, hermanos. Este ciego estaba limosneando. ¿Qué empezó a hacer después? Se fue al estanque de Siloé.
Disculpen, tengo que llegar al estanque de Siloé. ¿Me podría ayudar a llegar ahí? ¿Hay algún puente o algún hoyo en donde me pueda caer? Comenzó a buscar la manera para llegar al estanque de Siloé. ¿Quién? El ciego de nacimiento. Hasta ese momento había vivido sin Jesús. Había vivido con su propio corazón. Pero ahora ya no era su pensamiento. Era el pensamiento de Jesús el que estaba dirigiendo a este hombre. Es algo muy simple. No importa qué palabra sea. No importa qué pensamientos tengan. Escuchen la palabra de Jesús y dejen que esas palabras dirijan sus vidas y no sean guiados por otras cosas. Desde ese momento, Dios empezará a obrar en sus corazones. Amén. De eso se trata. Por Adán, ustedes cometieron el pecado. Hasta ahora han cometido el pecado y transgresiones. Y no hay nadie entre nosotros que no haya cometido las mismas transgresiones. Tú estás mal no porque hayas matado, no porque hayas adulterado, no porque hayas robado, porque has seguido algo diferente a la palabra de Dios. Por eso terminaste matando, adulterando, robando, cometiendo el pecado. ¿Qué es el pecado? Ser diferente a Dios. Ahora, no sigan sus pensamientos. Acepten la palabra de Dios. Esto es algo muy simple. De verdad, yo he vivido hasta ahora siguiendo mi pensamiento. He robado, he mentido, he cometido la maldad y ha sido muy difícil. Después de que acepté la palabra de Dios, la palabra de Dios comenzó a obrar dentro de mi corazón. Y mi vida empezó a cambiar maravillosamente. Las personas reciben el perdón de los pecados y surge la obra maravillosa de Dios. Hermanos amados, dentro de ustedes hay miles de pensamientos. No crean en esos pensamientos, porque hay muchos pensamientos que fueron introducidos por Satanás. Abran la Biblia. Hemos pecado. Sin embargo, Jesucristo fue crucificado en la cruz y nos dejó justos. Si Dios nos dice justos, somos justos. No importa qué pensamientos tengan. Si aceptan la palabra de Dios, se convierten en personas de Dios. No importa qué pensamientos tengan. Si aceptan sus propios pensamientos, están rechazando a Dios. Así que mediten sobre esto. Aunque hemos pecado, Dios dice que somos justos. ¿Por qué? Porque Jesús recibió toda la paga por el pecado. Si Dios dice que somos justos, entonces, a pesar de que he pecado, soy justo. No es que Dios no sepa. Si Dios nos llama justos, entonces es correcto, soy justo. Creer en esto es creer en Jesús. Entonces, desde ahora, ¿quién los va a dirigir? No serán sus pensamientos, sino que el Espíritu Santo de Dios los dirigirá. Lo importante es que sus pensamientos son de Satanás. Satanás le puso a Judas el pensamiento de vender a Jesús. Por eso él traicionó a Jesús y terminó en la destrucción. No crean en sus pensamientos, no confíen en su experiencia. Solo crean la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que son justos, sin obras. ¿Quién hizo la obra? Jesucristo hizo toda la obra. Desde ese momento, Dios entró en mi corazón y dirigió mi vida. Espero que sus vidas también sean iguales.
Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por compartirnos la palabra y darnos a conocer el corazón de Dios. Es un gran privilegio escuchar este precioso evangelio y también compartirlo con otros. Luego de este tiempo, conozcamos los avances de las próximas actividades. Campamento de danza 5 al 9 de julio. Taller de Escuela de Formación Artística 8 y 9 de julio. Temática Staff. Del proyecto de la Organización de los Estados Iberoamericanos, realizaremos nuestra segunda actividad benéfica, Tarde Cultural, sábado 10 de julio. Campamento Mundial 15 al 18 de julio, vía online. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos una feliz noche y recuerden que nos vemos el próximo sábado a las 9 de la noche en una nueva emisión de su noticiero GNB Noticias, donde las buenas nuevas son primicia.